Bienvenidos a un nuevo video de Mago Azul. Ahora tendremos una entrevista exclusiva y muy especial junto con el nuevo director deportivo de las selecciones nacionales de El Salvador, el portugués Diogo Gama. Ha sido una muy buena entrevista, así que bueno, sin nada más que comentar, pasemos al video. Bueno, aquí estamos con la entrevista con el nuevo director deportivo de las selecciones nacionales de El Salvador, Diogo Gama. Diogo, ¿qué tal? Dígame, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? Hola Enrique, ¿cómo están? Hola a todos. Pues encantado de estar aquí y bueno, un placer poder saludar a todos. Bueno, un gusto para nosotros tenerlo aquí con nosotros en Mago Azul. Créame que es un total honor tenerlo acá, pero bueno, comenzaremos más que todo con la entrevista. Y yo he estado escuchándolo en otras entrevistas que usted ha tenido, Mr. Diogo, en donde mencionó que usted se dio cuenta de la vacante en Estados Unidos, en Los Ángeles. Sí, bueno, aquí tengo mi asistente, mi número dos, aquí mi hijo Sebastián. Dile Hola. hola. Hola, Sí, Sebastián, ¿qué tal? mira, yo antes de mi trabajo anterior, yo estaba como director de fútbol de la Asociación Estadual de California en Estados Unidos. Y cuando estaba ahí, pues a través de una persona que se llama Ernesto de la O, me enteré que había la posición de director deportivo abierta para, para la Federación de El Salvador. Bueno, en ese momento Ernesto también me presentó a Mauricio Cienfuegos y lo que pasó fue que yo ha dicho que estaba disponible y cómo podría entregar mi currículo y bueno, así fue. Ok, ¿y cómo fue un poco el proceso de selección? O sea, ¿cómo fue el proceso para que usted al final terminara siendo el director deportivo? Bueno, largo, bastante largo. Largo en la demanda y en los criterios que estaban haciendo la selección. Entonces, yo, bueno, he tenido una primera entrevista con una empresa que estaba haciendo reclutamiento, headhunting a nivel global para el perfil de director. Entonces he tenido una primera entrevista, como todos tuvimos. A partir de ahí he hecho un test de personalidad y psicotécnico, donde estaba muy definido cuál era el perfil psicológico y de lesión, que me fue bien el test, que salió dentro del perfil que estaban buscando. Después he tenido otra entrevista con más detalle con aquello que serían mis ideas para un proyecto de una federación, siempre con la empresa de headhunting. De hecho, esta empresa de headhunting hace reclutamiento para FIFA, ¿ok? Bueno, después, lo que me contaron, porque yo, claro que estaba del otro lado del proceso, por lo que me contaron, reunieron un listado de más de 30 candidatos, tuvieron analizando uno a uno y a partir de ahí hicieron una selección de creo que 5 o 3 candidatos. Entonces, esos 5, ya no estoy seguro, esos candidatos, entonces ahí ya pasaron a otra fase, que fue la fase de entrevistas con el comité. Entonces, yo con el comité he tenido 3 entrevistas más. Ok. Eh, entonces, al final fue un proceso, bueno, exhaustivo, largo. No fue un proceso de, hola, soy Diogo, me caes bien, vienes, para nada, que suele pasar en el fútbol por las amistades y bueno, es normal porque siempre queremos tener las personas de confianza con nosotros. Aquí no fue esto. Entonces, de ahí tener una empresa de headhunting haciendo el primer filtro y solo los que pasaron el filtro de esta empresa es que llegaron al comité. El otro, ok. Diego, ¿qué le incentivó a estar ahora con la Federación Salvadoreña de Fútbol? Porque, siendo sinceros, en los últimos años la federación no había tenido una fama excelente, por darle un ejemplo. Bueno, si vivimos todos del pasado, no nos movemos. A ver, la pregunta es, ¿y por qué no? ¿Y por qué no la selección de El Salvador? Mira, las entrevistas, yo tengo un perfil transformador, no tengo un perfil consolidado, de ser consolidador. Mira, la realidad es que yo se me voy a una federación como la portuguesa, o la alemana, o
la inglesa o la española incluso, el impacto que yo tengo ahí va a ser pequeño. ¿Por qué? Porque son procesos que ya están muy, muy, muy consolidados. Eh, y todas las personas que están ahí, pues las que salieron o las que van a entrar, tienen todas una calidad tremenda. Entonces yo ahí creo que el impacto que yo puedo tener, la diferencia que yo puedo hacer es menor. En un proyecto como de la Federación de El Salvador, no. Entonces yo creo que eso fue uno de los criterios que salió identificado en mi perfil, en las entrevistas que me hicieron, que es yo tenía la capacidad de transformar. Y la verdad es que yo todo lo que hago es, en una primera fase hay que ordenar. Entonces va muy, muy alineado. Yo lo que digo es, ¿y por qué no Salvador? ¿Por qué? ¿Porque no ganamos? Para mí el ganar es más importante, ¿ok? Para mí el más importante es que las personas tengan el creer y que de verdad quieran cambiar. Y eso sí, el comité me mostró muy claramente que querían y no solo querían, que están dispuestos a cambiar. Entonces, yo creo que con eso, con el potencial que hay en Salvador, con la afición que hay en Salvador, es verdad que faltan muchas otras cosas, pero yo creo que estas cosas ahora con el proyecto y estructurando y ordenando, vamos a mejorar esas otras cosas. Ok, yo, ¿qué conocimiento tenía antes, previo a ser ahora director deportivo de las selecciones nacionales de El Salvador? ¿Qué conocimiento tenía el fútbol salvadoreño? No sé. Poco, muy honesto, poco. De hecho, mi hijo que acaba de salir aquí, pues incluso me enseñó un poco, porque me ha dicho que El Salvador fue el único país que ha empezado una guerra con el fútbol. Entonces, sabía poco. No tenía jugadores de verdad identificados. Bueno, claro que el mágico, sabemos quién es, eh, pero no tenía mucha, mucha, mucha información. Eh, en términos de país, yo la información que tenía antes de hacer mi pesquisa fue que era un país muy peligroso. Bueno, muy sorprendido con aquello que yo encontré allí y la verdad, con aquello que yo ya viví allí, no sentí cualquier tipo de inseguridad y que es un jugador típico centroamericano que le gusta el regate, rápido, peleador, pero como casi todos los países de Centroamérica, incluso algunos países de América del Sur, pero que ya se están incluyendo con una organización táctica flojita. Entonces, era la perspectiva que es jugadores muy individuales, juegos muy individuales, juego colectivo muy poco rico en contenido. Entonces, esta era la información que yo tenía sobre El Salvador. Ok. Diogo, ¿cómo va avanzando ese diagnóstico del fútbol salvadoreño? Porque yo le escucho en otras entrevistas y dice que ya hay unas cositas, que ya tiene una que otra dato del fútbol salvadoreño, pero ¿cómo va ese diagnóstico, Diego? ¿Va en buen camino o aún va a la mitad? No, ni a la mitad. Es que Bueno, ni a la mitad. Mira, a ver, vamos a hacer aquí un análisis temporal. Yo fui presentado hace una semana. Entonces, no es nada. A ver, para hacer un diagnóstico necesitamos de bastante más tiempo. Y más tiempo, ¿por qué? Porque no es llegar a hablar y me hago mis ideas y no. No. Si queremos hacer un diagnóstico para a partir de ese diagnóstico montar un proyecto, el diagnóstico tiene que ser muy limpio, tiene que ser muy honesto, tiene que ser muy profundo, porque si no, si solo tocamos la parte de arriba y no tocamos la parte de abajo, el cambio es un cambio que es falso. Entonces, en como cualquier otra organización, y esto es importante entender, aquí hay la captación de datos cuantitativo y cualitativo. ¿Okay? El cuantitativo es numérico.
bueno, es un facto, es un hecho, pero el cualitativo viene de las personas, ¿ok? Y, y cuando viene de las personas, el primero que tenemos que generar, sea donde sea, es confianza, Ok, porque si no, yo no tengo acceso a la información que es importante, porque las personas siempre me van a dar su interpretación de las cosas, ¿ok? Basado en sus experiencias. Entonces, yo, uno, necesito de saber quién es esa persona, ¿ok? Para entender su pasado, para entender sus experiencias. Y dos, cuando ella me pasa información, yo tengo que tener la capacidad de desmontar su perspectiva para ir únicamente al facto que es importante. Entonces, tirar la parte toda emocional de, de la información. Y eso solo pasa porque es normal cuando las personas tienen confianza, porque si no, la gente no me va a decir lo que yo necesito, me va a decir lo que yo quiero escuchar ok, o lo que yo quiero escuchar. A ver, no me van a decir cosas malas, no me van a apuntar problemas, van a hablar muy por encima de algo que les parece que no está bien, pero no están seguros. Y yo de verdad necesito que la gente pues sea muy honesta. Entonces, yo en este momento lo que yo quiero es, uno, crear relación con las personas, que las personas sientan que son muy importantes en este proceso, no solo en el diagnóstico, pero después en aquello que va a ser la implementación. Entonces, estoy en esta fase de hablar con las personas, de introducirme con las personas, de empezar a explicarles un poco qué estoy yo haciendo con el diagnóstico para que a partir de ahí pueda recoger información. Bueno, y a partir de ahí después de hacer análisis y el relatorio. Y va a haber después otra fase, que es la fase del diagnóstico externo, que son hablar con los clubes, con las ligas, con las ADFAs, asociaciones de entrenadores, con gobiernos, con patrocinadores, con... ¿Por qué que no quieren patrocinar la federación? ¿Por qué? Entonces, eso va a ser muy, muy, muy importante también en el diagnóstico. Y eso, mira, a mí me gustaría que el primer diagnóstico, que es el interno, poderlo entregar a finales de septiembre, principios de octubre. ok, ok, muy bien, Yogo. Y quiero que brevemente le explique a mí y a todos los que nos ven en este momento cuál es su proyecto, Diogo. No tengo un proyecto al día de hoy. A ver, yo tengo una misión, tengo una visión. Yo quiero hacer crecer el fútbol salvadoreño. Hacer crecer el fútbol salvadoreño no tiene que ser necesariamente ganar. ¿Ok? Yo quiero que el fútbol salvadoreño empiece a ser más competitivo. ¿Ok? Y eso que me estoy proponiendo yo, bueno, a trabajar, yo vengo para ser uno más, para trabajar y para trabajar un poco en esta dirección. Mi misión es de verdad dejar una estructura, dejar un legado para que en 3, 5, 7, 10 años se empiece a ver un fútbol salvadoreño más competitivo internamente y externamente a través del desarrollo del jugador, que es la consecuencia final. Y después cuando tenemos un conjunto de jugadores que es competitivamente está preparado, pues claro que ahí empezamos a ser competitivos en el partido. Pero antes de eso hay que mejorar el proceso formativo del jugador, el proceso formativo del entrenador, las condiciones de entreno del jugador, las condiciones de vida del jugador. Entonces, hay muchas cosas por detrás que son importantes. A ver, ganar es una consecuencia de un trabajo y de una estructura. Entonces, yo lo que quiero hacer es empezar a hacer ese trabajo y a crear esa estructura, porque yo sé, y lo tengo muy claro, ganar no tiene que ser mi objetivo. Mi objetivo tiene que ser desarrollar jugadores mejores y después en la mayor tener un equipo capaz de afrontar los retos competitivos, que no lo va a ganar siempre, pero eso no quiere decir que no lo esté haciendo bien. Mira, yo doy el ejemplo de Chivas, ¿ok? Es verdad que el torneo pasado lo ha hecho muy bien, ¿ok? Pero Bueno, lleva finalista. finalista y volvió a meter jugadores de la cantera en el primer equipo. Entonces, al final, mire, yo tengo acercamiento con Hierro, yo tengo acercamiento con Juan Carlos. De hecho, antes
de estar ahora aquí hablando con vosotros, yo estaba hablando con Juan Carlos, ¿ok? Eh, y al final, estas son las cosas que se quedan, que es, no es ser finalista. Mire, ellos no ganaron, pero fueron finalistas. Metieron jugadores de la cantera. Y el equipo está más competitivo. Entonces, eso sí son victorias. Ok, Y ahora la otra victoria es con que ellos se mantengan así. ¿Ok? Entonces, no hablamos de ganar, hablamos de ser competitivos, hablamos de desarrollar, hablamos de mejorar. Eso sí es mi proyecto. Con una palabra, trabajo, trabajo, trabajo. Pero algo que es muy importante decir es que yo solo no hace nada. Yo solo no hago nada. Entonces, esto tiene que ser una unión entre todos. Y cuando digo entre todos, es de verdad entre todos. Todos los representantes y agentes del país tienen que tienen que estar ser. contigo. Sí, no es con yo, es con la Federación de El Salvador. Yo soy un trabajador de la Federación. Yo trabajo para la Federación. ¿Ok? Ok, Y mi objetivo es hacer con que el fútbol de Salvador sea mejor. Y hay una realidad que es el fútbol es una de las pocas herramientas que tiene la capacidad de cambiar socialmente un país. Entonces, aquí hay una responsabilidad muy, muy, muy grande. Entonces, esta responsabilidad no puede ser una cosa solo de Diogo, porque si a mí no me aprueban las cosas, a mí se me dificulta el proceso, yo no consigo hacer nada. Entonces, o estamos todos en una dirección para que el país todo beneficie futbolísticamente y no futbolísticamente, porque el fútbol tiene ese impacto, o Diogo no consigue hacer nada. Entonces, mi proyecto es mejorar el fútbol de Salvador, pero ¿cómo puedo hacer eso? A través de mucho trabajo y a través de unión y participación de todos. ok, Diego. Ahora que lo estoy escuchando, sus palabras me recuerdan a mucho como que estoy escuchando a Hugo Pérez. ¿Cuál es el papel de Hugo Pérez en su visión, misión, como usted mismo lo ha llamado, Diego? Eh, ¿Cuál es el papel y qué le ha parecido de la selección en la última Copa Oro, donde las cosas como son, no clasificamos a la siguiente ronda? Sí, nos clasificamos, quedamos últimos, pero aún así creo que fuimos competitivos porque es verdad que el partido de Martinica no nos fue como queríamos, pero contra Costa Rica empatamos, contra Panamá empatamos y al final Panamá fue a la final y Costa Rica es una selección mundialista. Eh, Mira, un poco para desmontar un poco esa pregunta, para que vosotros vean, yo todavía no hablé con Hugo, ¿ok? ¿Cuándo se esa Yo después plática, profe? yo después de esta llamada voy a tener una conversación que va a ser la primera conversación de verdad con Hugo. Entonces, yo aquí yo no quiero ni decir ni que sí, ni que no, ni que hace parte, ni que no hace parte. Hugo es el entrenador de la selección mayor de Salvador, que tiene esa responsabilidad. Pero para mí es igualmente importante Hugo, como es igualmente importante el chico de la femenina, el chico del fútbol playa, el chico de la sub-15, de la sub-17 y el asistente, porque cada persona tiene una responsabilidad y todos ellos en su rol lo tienen que hacer bien o el mejor que puedan y el mejor que puedan basado en las herramientas que también la federación les pueda dar, porque esto también es importante. Es que podemos tener todos muy buenas ideas y muy buenos planes, pero después si no tenemos huevos para hacer omelets, pues no las podemos hacer. ¿Ok? Y Ok, sabemos cómo lo hacemos. Entonces, yo no he tenido la conversación con Hugo. Eh, Aquí, las personas que estén para trabajar, que estén para estar alineadas en el proyecto, yo las quiero a todas. ok, Yo las quiero a todas. Entonces, ok, Diego. al día de hoy, Hugo es el entrenador del primer equipo, como son otros seleccionadores y todos son importantes. Claro que Hugo es aquel que más sale, porque es el entrenador del primer De la equipo. mayor, claro. Sí, Diego, usted mencionó ahora a dos selecciones muy particulares, como es la femenina, que acaba de ser medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos del Caribe, San Salvador 2023, y la selección de playa, que pues, fueron de plata en los Juegos y, bueno, lastimosamente no clasificaron a al Mundial, pero siempre están en competencia. ¿Qué papel
van a desarrollar estas elecciones en la misión y visión de Diego Gama. Todos son importantes. A ver, una selección es una representación de un país. Entonces, ahí tenemos que invertir todo lo que podamos invertir, pero es también importante entender el ratio entre invertir y lo que ganamos de esto. Aquí hay una cosa que es muy clara. No es por ser entrenador del primer equipo de fútbol playa, o primer equipo femenino, o primer equipo masculino, que ellos dentro de la organización sean más o menos, ¿ok? Porque todos tienen sus responsabilidades y para la organización son muy importantes. El entrenador de fútbol playa es muy importante para El Salvador, porque es el entrenador de una selección de Salvador que representa el país, que representa la cultura del país. Pero lo que pasa, y aquí es importante entendernos, porque esto es, mira, fútbol it's a business, es un negocio. No, no se equivoquen, ¿ok? Y el aficionado, ¿ok? Es quien paga todo. Y Claro, no paga directamente, pero lo paga, porque, a ver, un patrocinador patrocina una federación porque la federación tiene la capacidad de exponer su marca y de activar su marca de una forma muy directa. La TV paga a los equipos o a las selecciones porque los aficionados van a ver los partidos en la tele y con eso ellos pueden o ganar dinero a través de suscripciones o ganar dinero a través de patrocinadores. Entonces, al final, la cadena siempre termina eh, en el aficionado. Pero es importante entender que hay muchos más aficionados a ver la masculina que la femenina, que el fútbol playa. ok. Entonces, claro que el dinero que es redireccionado de una forma eh, equiparativa o que se puede equiparar, Sí, sí, sí. perdona Sí, la sí, sí, expresión, sí. Tranquilo. con la exposición que podemos meter ahí. Entonces, todos son fundamentales, pero claro que no hay la misma capacidad de invertir en todas de la misma forma porque no generan el mismo, Ok. pero son todas fundamentales. Ok, Diego, ya nos está comiendo un poco el tiempo, le voy a dar unas dos preguntas más. ¿Qué opinión tiene usted sobre el caso de Leo Mengíbar, Diego? Porque hemos visto que en los últimos días han salido de que se había supuestamente rechazado una oferta MLS, luego el club desmintió, no hubo ninguna oferta. La verdad, el caso de Leo Mengíbar está un poco en el aire. ¿Cuál es su opinión sobre este caso? Mira, yo tengo una cosa que a mí me parece buena, que es, yo leo poco la prensa. Soy muy poco activo en redes sociales. Creo que vosotros ya se enteraron un poco de eso. Entonces yo en ese tipo de cosas estoy un poco aislado. A ver, a mí Leo Mendíbar en general me parece un chico que tiene muchísimo potencial, pero me llama bastante la atención que nunca pasó por procesos formativos de la selección y de repente llega a una Copa de Oro y de verdad que tiene un muy buen partido, el primer partido, ¿ok? Esta es la realidad, pero también se vio que en el segundo partido, en el tercer partido, él se viene por ahí abajo porque no tiene la estructura, ¿ok? Y un jugador que no tiene esta estructura, tenemos que dar la estructura. Y aquí no tiene si es Leo, si es Zabaleta, si es Tamacas, si es Mario. Si un jugador no tiene la estructura, para que el jugador se transforme en alguien mejor, necesita de esa estructura para que sea mejor. Ahora, si la estructura está en Salvador, genial. Si la estructura no está en Salvador para el nivel que el chico necesita, porque esto es importante, todos tenemos un límite de desarrollo. ¿Ok? Los clubes tienen un límite de desarrollo, porque si el estímulo competitivo que tenemos en Salvador ya no es suficiente para seguir desarrollando y seguir desafiando Leo para que sea un jugador mejor, porque los procesos formativos no se terminan cuando yo salgo de formación al primer equipo. Cuando llegan al primer equipo, continúas a formar. ¿Okay? Claro que una vertiente más de performance, pero siguen se formando. De hecho, el cerebro se forma hasta los 29 años. ¿Ok? Entonces,
si la Liga de Salvador no está con la capacidad de dar el estímulo a este niño, entonces hay que conseguir algo, pero aquí bajo la perspectiva del jugador, no bajo la perspectiva de la federación, porque la federación también representa a los clubes. Si el jugador ve que su mejor solución para poder seguir creciendo es salir, pues que salga, igual como pasa en Portugal. A ver, Bernardo Silva salió con 21 años de Portugal, porque Portugal ya no le daba. Cristiano Ronaldo salió con 19 años de Portugal, porque la Liga de Portugal ya no le daba. Y esto quiere decir que los clubes que le formaron hicieron un trabajo genial, porque en un corto espacio de tiempo, y esto es lo que pasó con Leo Mendivar, en un corto espacio de tiempo, porque él no pasa en los procesos formativos de la selección. Empieza a jugar. De jugar va directamente al primer equipo. El primer equipo lo hace muy bien. Quiere decir que este club también ha hecho algo muy bien. Y Claro, esto es importante también decir. que la Entonces, tenemos. ahora hay que ver qué es la perspectiva del jugador, dos, qué es la perspectiva del club. El club, claro, que quiere tener sus mejores jugadores. Y el jugador, claro, que quiere tener sus mejores retos, sus mejores desafíos para que sea jugador. Entonces, a partir de ahora es una relación entre los dos. Pues los dos tienen que salir beneficiados. Eso es lo que yo digo. Ok, Diego, y un poco ya para terminar, creo que es la pregunta en la que todos queremos, un buen aficionado salvadoreño quiere saber. ¿Es factible pensar en el Mundial de Norteamérica 2026? ¿Qué tan factible es? No. Bueno, estas preguntas son preguntas bueno, futuristas. Porque es verdad, a ver, estadísticamente sí es posible, ¿ok? En el papel, en el Excel, sí es posible, pero no nos podemos olvidar que el trabajo que viene detrás es lo que realmente importa. Entonces, en un país que no tenemos competiciones juveniles, pensar en ir a un mundial, nos estamos equivocando. Y cuando digo equivocando, nos estamos diciendo, nos estamos engañando. Porque es una mentira. Un país que no tiene ligas juveniles no debería poder clasificar a un mundial. ¿Por qué? Porque no está invirtiendo en aquello que es el más importante, que es el jugador. Pero después quiere jugadores que tengan la capacidad de clasificar un mundial y no solo clasificar un mundial, ir a jugar un mundial. Vosotros tienen claro, tienen claro qué es jugar un mundial. Bueno, ya hace mucho que no sabemos qué jugar un Mundial. Es que ese Mi es otra. generación no sabe, Diego. Es que ahí está, ahí está. Y a ver, y el nivel competitivo que se demanda para jugar un mundial, mira, los jugadores que juegan un mundial llevan procesos formativos de alta intensidad de 12 años, 15 años, alta intensidad. Entonces, en el papel sí hay la posibilidad. Eh, en el contexto nos engañamos, si vamos al mundial. Mi opinión, pues yo tengo ese sueño. Claro que tengo ese sueño. Claro que a mí me gustaría. Pero yo también tengo muy claro que esto no es caching y pasa. Los otros están trabajando, los otros equipos llevan un proceso formativo muy bien, los otros equipos tienen jugadores jugando internacionalmente y este es algo que no es negativo, es algo que es muy positivo y eso hace con que sus jugadores tengan un estímulo competitivo superior. Entonces, hay una relación de cosas que hace con que la probabilidad de irnos a un mundial o de otros ir a un mundial, pues esté desequilibrada, esté un poco desequilibrada. Ahora, si la hay, claro que hay. Si a mí me gustaría, me encantaría. Si voy a trabajar para eso, claro que voy. Si lo voy a lograr, no lo sé. Y si no lo logro, no me quedo decepcionado porque yo sé dónde estoy empezando. Yo sé que tenemos al día de hoy. Y al día de hoy tenemos muy poco para poder clasificar. Pero sí quiero clasificar. Entonces puede decir que es optimista usted de cara al próximo Mundial. Yo no soy optimista. A ver, yo tengo que tener metas. Yo no puedo empezar a decir, no, no vamos.
no, no vamos. Yo tengo que hacer una gestión de expectativas. Eso es lo que yo tengo que hacer. Y este es muy importante que salga. Yo tengo que hacer una gestión de expectativas. Las personas tienen que entender que no irmos a un mundial no es algo negativo. ¿Ok? Mira, yo doy el ejemplo. Nosotros ganamos una medalla de plata en los Juegos Centroamericanos de Playa y la gente estaba triste. Yo les decía, a ver, triste ¿por qué? Si ganamos una medalla de plata, porque no ganamos oro. Pues ya está, porque los otros fueron mejores. Entonces, al final, la gente lo que creó fue una expectativa de ganar de oro y como no tuvimos la victoria en oro, la gente se quedó triste. Entonces, es esto que yo no quiero. Yo quiero que la gente sepa, sí vamos a trabajar para intentar llegar, sí vamos a mejorar para intentar llegar, pero puede que no sea suficiente. Y eso no quiere decir que no mejoramos en el proceso. Eso quiere decir que los otros trabajaron más que nosotros, que los otros ya llevaban trabajo antes de nosotros. Ok, Y ok. esto es una realidad. Entonces, lo que yo quiero dejar muy claro, yo quiero hacer una gestión de expectativas que llegar a un mundial no es el objetivo final. Vamos a trabajar para eso, pero nos vamos a quedar igualmente contentos por estarnos mejorando y aproximarnos de ese objetivo, aunque no lo consigamos lograr. Ok, Diogo, gracias aquí por la entrevista. Le he robado uno que otro minuto de su tiempo y gracias por habernos abierto las puertas de su casa para comenzar. Y bueno, un gusto y un saludo para la afición, no sé. No, muchas gracias a todos. Y mira, la afición increíble, de verdad, seguir siendo así y que tengan muy claro una cosa, que al final la selección representa aquello que es el país, representa aquello que es la comida salvadoreña, las personas salvadoreñas, y que eso no puede ser comparado con ganar o perder. A ver, yo a mi hijo lo quiero igual, aunque gane un partido o no gane un partido. Mi hijo no es mejor o peor persona porque gana o que pierde. Y esto sí es el sentimiento que a mí me encanta en Salvador y que yo quiero que la gente siga teniendo en Salvador, que es la selección nos representa. Y si no ganamos, pues me sigue representando. Lo único que yo pido al salvadoreño es que demande de la selección y de la federación una identidad. Y la identidad es trabajo y respeto y valores. ¿Ok? Y eso sí es lo que yo puedo prometer que vamos a hacer. Ok, Diogo, un gusto haberlo conocido y bueno, así termina la entrevista. Muchas gracias, Diogo. Gracias, Enrique. Adiós. Chao.